Estamos começando o programa da série especial Eleições no Mundo. Nós vamos focar a experiência mexicana. Eu vou entrevistar o embaixador Alejandro de la Peña, que representa o México no Brasil. Senhor embaixador, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu começo lhe perguntando como é o sistema político mexicano. Bueno, primero que nada quiero agradecer a TV Senado esta oportunidad de poder tener un contacto con la población brasileña a través de TV Senado. Espero que haya otras oportunidades en el futuro y les agradezco muy sinceramente el estar aquí con nosotros. El sistema mexicano es un sistema clásico presidencialista, muy parecido al sistema de los Estados Unidos. Es decir, por un lado tenemos un presidente, por otro lado tenemos un Congreso que a su vez se divide en dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Diputados, como aquí, representan a la población, los senadores representan a cada una de las 32 entidades federativas. Coincidimos en que tenemos un distrito federal donde se asienta la capital y el gobierno federal, pero que tiene sus propias autoridades locales, y tenemos un sistema judicial. Esto hace que seamos un sistema donde hay un reparto de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y esto mismo se refleja a nivel de las entidades federativas, donde hay un gobernador, hay un congreso local y hay también su propio sistema judicial. E todos são eleitos pelo voto direto da população mexicana? Todos son electos por la población mexicana, efectivamente. Ahora, hablando de los estados, a diferencia de Brasil, donde en una misma elección se determina quiénes van a ser los gobernadores de las 26 entidades federativas, en México hay un calendario. Los gobernadores van cambiando durante los 6 años que dura el periodo presidencial. Y van cambiando de acuerdo a un calendario que está plenamente establecido. Y esto es reminiscencia de una práctica que había en el pasado, donde teníamos otro sistema político en la realidad, y en el que el presidente saliente, cuando ya no era más presidente, había sido muy influyente en la elección de cada uno de los gobernadores gubernamentales. Esto hace que había una transición más suave entre el presidente entrante y el presidente que salía. O sistema mexicano tem uma particularidade histórica, é que durante 7 décadas houve um partido, o PRI, o Partido Revolucionário Institucional, que dominou a cena política e que, de certa forma, manipulava as eleições. Ou seja, havia eleições, mas as eleições não eram assim tão críveis. Efectivamente, es una característica de México, aunque hay otros países donde ha habido un mismo partido durante mucho tiempo, el caso de Japón, pero es un partido que fue evolucionando. El PRI, que al origen no se llamaba PRI, fue el mecanismo que encontraron los generales después de la Revolución Mexicana para que en vez de luchar en las calles, luchaban en un recinto un poco más institucional. Eso ayudó a ir estableciendo poco a poco la paz en México, y fue el PRI en sus diferentes evoluciones la que también logró que los militares fueran cediendo poco a poco y de manera pacífica el poder a los civiles. Más adelante, dentro de los propios civiles, los abogados, los constitucionalistas fueron cediendo poco a poco el poder a otro tipo de profesionales, como podrían ser economistas, administradores públicos, etc. Fue un periodo muy largo, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos. Efectivamente, los malos es que funcionó como un partido ultradominante donde no podía perder ninguna elección. Hubo un momento en el que eso causó una fatiga en el electorado, que ya ni siquiera iba a votar, y entonces el PRI mismo tuvo que volverse más abierto, más democrático, y empezar a hacer una serie de reformas políticas para que volviera a haber una mayor participación ciudadana, para que se separaran las tomas de decisión desde el punto de vista electoral a lo que era ya el manejo de los partidos, y en fin, ir adaptándose a las nuevas necesidades del país. E este modelo vigente atualmente
desde quando vigora? Depende, son diferentes etapas en las que poco a poco ha ido cambiando el sistema. Yo diría que tenemos ya unos 20 años en los que, por ejemplo, se aumentó el número de diputados de 300 a 400 y luego a 500 para asegurar que una parte de la Cámara de Diputados, por definición, por ley, perteneciera a la oposición. Hubo otros cambios importantes en aquella época, hace más de 20 años. Si había una falta de conformidad por parte de un partido en cuanto a los resultados de una elección, fuera federal o fuera a nivel estatal, ese asunto se dirimía en una mesa donde el presidente de la mesa era el secretario, nuestros ministros los llamamos secretarios, el secretario de Gobernación, el secretario del Interior. Entonces era juez y parte de los resultados. Entonces también se hicieron enmiendas legales para que ese tipo de decisiones se manejaran a través del Instituto Federal Electoral en lo que se refiere al recabar y asegurar que el padrón electoral, es decir, quién tiene derecho a votar, quién no tiene derecho, cómo garantizar que no haya duplicación de votos a través de una credencial asegurada desde diferentes puntos de vista, eso lo lleva el IFE, que está compuesto por consejeros ciudadanos. Por otra parte, también se estableció, que eso no existía antes, un tribunal federal electoral, que es el que dirime las cuestiones legales cuando algún partido, algún candidato, no está conforme con los resultados de una elección, sea a nivel federal, sea a nivel estatal ou seja a nível municipal. O senhor disse que são 500 deputados, correto, mas uma parte dos deputados é eleito de uma maneira e outra parte de uma maneira diferente. O senhor podia explicar como é que os sistemas de eleição dos 500 deputados? Sí, precisamente para asegurar que la oposición, cualquiera que ésta sea, tenga una participación en la Cámara de Diputados, que es la que se encarga, entre otras cosas, de manera exclusiva en la ley de ingresos, o sea, los impuestos, y en la ley de presupuesto. Se decidió que de las 500 curules, que como llamamos nosotros a las sillas de los legisladores, 200 fueran de cierta manera reservadas a quien no tenga la mayoría. Se eligen por la población en base a 300 circunscripciones, que tienen poblaciones más o menos equivalentes, por diputado. Las otras 200 se reparten sobre una base de representación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se tiene el conteo de las primeras 300, se ve si un partido tuvo, por ejemplo, el 40% y otro tuvo 20%, otro 20% y otro 20%. El que tuvo 40% va a tener una cantidad equivalente de las otras 200 curules. Ahora, también hay una cláusula de gobernabilidad que no se ha aplicado porque no se han dado las condiciones. Según esta cláusula, si un partido tiene más de 175 de las 300 circunscripciones y además representa más del 42% de la votación total, ese partido automáticamente va a recibir lo que sería la mayoría absoluta, es decir, 50% más 1 de las 500 curules, o sea, 251 curules. Y el resto se mantiene la representación proporcional, que nosotros llamamos listas plurinominales, que son listas en las que cada partido tiene ya definido quién tendría el primer lugar, el segundo, el tercero y el cuarto, y lo último que se decide es, en base a la proporción que obtuvo en la elección, entrarán 3 o 4 o 5. Eso hace que todos los políticos quieran pelear el primer lugar. El eleitor vota no partido y no no candidato. Es un voto indirecto, efectivamente. Se está votando por el partido y el partido que obtenga una X proporción va a tener una proporción equivalente de candidatos electos que no fueron elegidos directamente por la persona, pero el ciudadano conoce con anticipación estas listas. Quién entraría en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. E como ocorre no caso do Senado? Quantos senadores existem no México?
En el Senado tenemos 4 senadores por entidad federativa, son 32 entidades federativas, eso nos da un total de 128. Y de esos 4 senadores que corresponden a cada entidad, 3 son por elección directa y el 4º corresponde a este sistema de representación proporcional en función a los resultados con respecto a ese estado. Los senadores representan a los estados, no representan a la población. Todos los estados tienen la misma cantidad de senadores, incluyendo el Distrito Federal, independientemente de la cantidad de habitantes que tenga. E esse 4º senador normalmente cabe à oposição? Bueno, precisamente el sistema tiene el J2, como dirían ustedes, que asegure que la oposición tenga una participación en el Senado. E o voto é obrigatório? El voto es obligatorio en México, además de ser una responsabilidad ciudadana y un derecho. Y es obligatorio en el sentido de que a todo derecho corresponde una obligación, pero no existen sanciones ni económicas ni de tipo administrativo. La gente debe votar porque es su deber y es la obligación legal, pero no hay un castigo si no se vota. E os mandatos, que duração têm? En el caso del presidente en México, la duración es de 6 años. Los gobernadores de los estados también son 6 años a partir del momento en el que entraron en vigor los resultados de la elección. En el caso de los senadores, también es un periodo de 6 años, que en el nivel federal corresponde exactamente a los 6 años del presidente. Y en el caso de los diputados dura 3 años. Los 3 primeros años de un periodo de gobierno, que nosotros llamamos sexenio, y luego viene un cambio hacia los otros 3 años. En México no hay reelección consecutiva, como es el caso en Brasil. Sí puede haber si no es consecutiva, es decir, alguien puede ser diputado un periodo, no ser diputado el siguiente periodo y volver a ser diputado en el otro periodo. A reeleição é proibida? Se está discutiendo, y es una de las cosas interesantes en México ahora, toda una reforma política. Hubo en su momento una discusión a nivel académico de una reforma de Estado, pero la realidad nos da ahora para una discusión de una reforma política en la que por un lado se habla precisamente de la posibilidad de permitir la reelección consecutiva en el caso de los legisladores federales, los legisladores locales e incluso los alcaldes, por periodos no mayores de 12 años. También en el caso del presidente no hay reelección consecutiva tampoco, es un periodo de 6 años y después ya no puede ser reelecto a menos que pasara un periodo con otro presidente y se volviera a presentar elecciones y ganara, cosa que no ha sucedido ni siquiera en la historia del PRI. Se está también discutiendo en esta reforma política, hubo una iniciativa del presidente Calderón, la posibilidad de tener una segunda vuelta, como sucede aquí en Brasil. En México no hay segunda vuelta, gana el que haya tenido más cantidad de votos, independientemente si llegó o no a tener más del 50%. La propuesta va en el sentido de que se pueda dar una segunda vuelta y que en la segunda vuelta sean las elecciones también de los legisladores federales, véase senadores y diputados. E quem tem direito ao voto no México? En México tienen derecho a voto todos los ciudadanos mayores de 18 años que estén en pleno uso de sus facultades mentales y legales. Por el lado de las facultades legales, a lo que me estoy refiriendo es que las personas que están en prisión, por ejemplo, no tienen derecho a voto, ni pueden ser elegidos.